Abogado Alonso Encarnación, que es un especialista del Jurado Nacional de Elecciones, para que nos explique exactamente cuál es el procedimiento que se puede llevar a cabo esta noche hasta las 11:59 y cuántos se han inscrito ya y qué porcentaje son los que están dejando esta gestión importantísima para los últimos minutos. Abogado Encarnación, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí. Sí, en efecto, desde el 7 de junio se habilitó la mesa de partes virtual del CIGE, además del sistema Declara. El sistema Declara lo que hace es permitir que las organizaciones políticas, a través de sus personeros legales, puedan, en primer lugar, completar los datos a los que están obligados de declarar cada uno de los candidatos. ¿Cuáles son esos datos, abogado? Porque hay muchas quejas por parte de los partidos de la excesiva burocratización y la complejidad en los procedimientos digitales para inscribirse. Por eso quisiéramos que nos explique con toda claridad cuáles son los datos necesarios para que un partido, una lista o un movimiento pueda ser inscrito para las elecciones del 2 de octubre. Claro que sí. En primer lugar, estos datos no son emitidos o exigidos de forma arbitraria o antojadiza por el Jurado Nacional de Elecciones. Los requiere la ley. El legislador, al emitir la ley 28094, que es la ley orgánica, ley de organizaciones políticas, establece en el artículo 23 cuáles son los 8 rubros u 8 requisitos que deben completar la declaración jurada de hoja de vida de cada candidato. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, los datos personales, tenemos las sentencias penales condenatorias, sentencias del rubro familia, alimentos, sentencias laborales, sentencias por violencia familiar. También tenemos el rubro de oficio, desempeño profesional, formación profesional y el último rubro que es el de bienes bienes e ingresos que percibe cada uno de los candidatos, que reitero, lo exige así la ley, no necesariamente el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, no es que un candidato se entera esto a último minuto, ya lo conoce. Cuando uno decide candidatear, sabe que cuando se inscriba va a tener que presentar toda esa información. Sin embargo, y en aras de la transparencia, yo le pediría, por favor, que nos diga cómo anda el sistema informático del Jurado Nacional de Elecciones, porque aquí sí hemos recibido quejas de algunos partidos, algunas organizaciones que nos indican que han estado intentando desde ayer, tarde, noche y madrugada, y hay una lentitud en el sistema. Por favor, una respuesta para ellos. ¿Han recibido ustedes estas quejas? Sí. Claro que sí. El sistema permite generar un reporte de incidencias. De hecho, este sistema se viene aplicando desde comicios anteriores. En las elecciones generales también se aplicó. Entonces, está incidencias sucediendo. Siempre van a haber. Está sucediendo. En este proceso de inscripción está sucediendo. Incidencias siempre van a haber, tanto más si estamos frente a un proceso en el que deberían postular más de 100.000 listas de candidatos. Entonces, estamos hablando de un gran número de candidatos que van a postular. Ahora, reitero, ambos sistemas están abiertos desde el 7 de junio. Y lo que no se explica es por qué las organizaciones políticas solamente están haciendo estas inscripciones y completando la declaración jurada de hoja de vida los 2 últimos o hasta 3 últimos días con los que han contado el plazo. Eso es algo discutible, pero lo que ustedes tienen que asegurar es que el sistema funcione. Eso es lo que ustedes tienen que asegurar. Si lo hacen a última hora o no, eso es algo que podemos discutir sin duda. Pero ustedes tienen la responsabilidad de que ese sistema funcione. Por eso yo le pregunto, ¿está funcionando bien al 100%? Funciona correctamente. Repito, hay quejas de algunas organizaciones que nos indican que hay mucha lentitud. Se lo digo porque después va a llegar las 11:59 de la noche y podrían haber algunos candidatos, como ya ha ocurrido, que queden fuera de inscripción y ahí vienen las quejas y los problemas. Una de las quejas, perdón, añadiendo la pregunta de Mabel, es que se están demorando casi 2 días para ingresar los datos. 2 días, ¿no? Hay partidos que están presentando en promedio 8.000 candidatos a nivel nacional. Estamos hablando obviamente de gobernadores, consejeros, alcaldes y regidores. 2 días para ingresar datos, ¿no le parece que es mucho? La verdad que no, porque como usted lo dice, hay organizaciones políticas que tienen alcance nacional. No solamente presentan candidatos por lista, por un distrito o de Lima o de cualquier provincia, presentan listas y candidatos también a nivel nacional. Entonces, se entiende que si estuviéramos en la presencialidad,
probablemente podrían tardar el mismo tiempo en completar a mano cada una de las declaraciones juradas de hoja de vida, y eso es lo que se ha... Pero esos son temas que el jurado debe solucionar. Da la impresión, doctor, da la impresión, disculpe que se lo diga así directamente, que está tratando de pasarle la responsabilidad a los partidos. No, para nada. La responsabilidad era desde el día 7. Desde el día 7 están habilitados para poder completar cada una de las declaraciones juradas de hoja de vida y presentar finalmente el conjunto de estas a través de la mesa de partes virtual. Se llevó a cabo una elección complementaria de candidatos. Esto, por ejemplo, en Alianza por el Progreso, ¿no? ¿Estos candidatos van a ser admitidos, los candidatos que fueron elegidos en estas elecciones complementarias? Porque ahí hay una controversia, señora Encarnación. Sí, nosotros, el jurado y los demás órganos que conforman organismos que conforman el sistema electoral se rigen por el cronograma electoral aprobado el año pasado, ¿no? Son reglas de juego instauradas de manera general para todas las organizaciones políticas. Ahora, cuando se emite la ley que pretendió implementar unas elecciones internas complementarias, los organismos del sistema electoral de forma conjunta emitieron un comunicado y se precisó a través de este comunicado que había una imposibilidad material y legal de aplicar o de extender el cronograma para efectos de incluir estas elecciones complementarias. No solamente por el tema de la labor logística, sino que el propio cronograma exige, para beneficio del ciudadano elector y también para un correcto trámite de las postulaciones, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica precisamente que el candidato, el ciudadano elector, tenga conocimiento oportuno de cuáles van a ser sus candidatos, los candidatos por los cuales va a optar oportunamente y pueden ejercer su voto. Y también para efectos de los organismos del sistema electoral, porque OMPE, por ejemplo, necesita saber de manera oportuna cuáles van a ser los candidatos para efectos de, por ejemplo, imprimir las cédulas de votación, o gestionar, ¿no?, todas las labores de gestión que efectúa OMPE, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas. Doctor, ¿y cómo se recibió en el Jurado Nacional de Elecciones esta posición de algunas bancadas como Acción Popular, APP, como mencionaba Mabel, y sobre todo Acción Popular en el sentido de que si no se, reabría este proceso, ¿no?, pues hubo esta amenaza de acusación constitucional contra los miembros titulares del Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales? ¿Cómo tomó el jurado eso y esto tiene sustento o no? Respecto a esa acusación, no tenemos conocimiento, no hay un pronunciamiento expreso. Lo que hay es un acuerdo del Pleno, firmado o suscrito por los 5 magistrados que conforman el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, respecto a la imposibilidad material y legal de aplicar esa última ley que pretende implementar una elección interna complementaria, sin decirnos, por ejemplo, qué vamos a hacer o a quién prevalece si es que en estas nuevas elecciones complementarias internas hay nuevos ganadores. ¿Qué va a pasar con aquellos ganadores que sí presentaron oportunamente sus candidaturas y fueron declarados como tales por la OMPE? ¿A quién vamos a preferir? Si vamos a preferir a los primeros declarados por la OMPE o a estos que han sido elegidos de forma complementaria. Supongo que es lo primero, la OMPE. Eso es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, es el proceso regular. Sí, doctor, yo quisiera regresar a una pregunta que ya le planteó mi colega Mabel respecto del derecho que los condenados que han purgado su pena tienen para postular a estos cargos electivos. ¿Puede explicarnos qué norma rige sobre eso? Porque se nos anunció y se nos prometió que se lucharía contra la corrupción en todas las formas, pero en este caso, una vez más, vemos a figuras que han incurrido en casos de corrupción, que han sido condenados, es cierto que han purgado la pena ya y que otra vez vuelven a presentarse para un mandato electivo. ¿Qué norma rige sobre esta materia, por favor? La ley de elecciones municipales y la ley de elecciones regionales, para el caso concreto de estos comicios, establece un impedimento para los candidatos que tienen sentencia condenatoria firme respecto a determinados delitos que, aun cuando estuvieran rehabilitados, no pueden ser candidatos. Ahora, respecto a este impedimento en específico, el Tribunal Constitucional llevó a cabo un proceso de inconstitucionalidad respecto a este término que implicaba, aun cuando estuvieran rehabilitados, no pueden postular como candidatos. Este proceso no se llevó a cabo, la ley continúa vigente, no fue declarada inconstitucional. Sin embargo, cada jurado electoral especial distribuido a nivel nacional, que son 93,
y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones podrá resolver de manera especial cada uno de los casos porque... ¿Por qué de manera especial? Si la norma es tan clara como usted dice y la iniciativa del TC abortó, como nos lo ha explicado usted, ¿por qué es que los jurados especiales tendrían que tener sutilezas y subjetividades sobre esta materia y eventualmente, por lo que dice usted, tomar votos diferentes? No, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional en uno o dos casos ha emitido un pronunciamiento indicando que no en la inconstitucionalidad, sino en dos casos en los que se evaluó un tema de amparo, una acción de amparo. En estos casos, el Tribunal Constitucional, en casos específicos, determinó que no era aplicable la norma. Entonces, ya queda a criterio de los magistrados. ¿Pero en qué casos serán esos, perdón? Sí, ¿en qué casos específicos, por favor? Porque tenemos a sentenciados que han purgado condena por corrupción y ahora van a solicitar su inscripción. ¿Qué características tienen esos procesos? Fueron llevados el año pasado y en el 2018 también. Si me preguntan por los casos concretos, no los tengo a la mano, el número de expediente del Tribunal Constitucional, pero ese fue el criterio en dos sentencias de amparo. Sin embargo, cuando se evaluó la inconstitucionalidad de la norma, el Tribunal Constitucional no la determinó como inconstitucional. Entonces se entiende que la norma está vigente. Por ello, queda a criterio de los magistrados. Reitero, son magistrados que componen cada uno de los jurados electorales especiales a nivel nacional y luego el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emitieron pronunciamiento. Pero no ha visto el caso todavía el Pleno del JNE, ¿no? No hay un pronunciamiento sobre ningún caso tomado hasta el momento por el Jurado de Elecciones, el nacional. No, todavía. No. Bueno. Muchas gracias. En todo caso, Mabel, el día de hoy es importante, ¿no? Así es, porque reiteramos, a las 11:59 de la noche vence el plazo para que las organizaciones políticas soliciten la inscripción de sus listas y de sus fórmulas en todo el país, ¿no? Estamos hablando de elecciones municipales y regionales. Y también queremos subrayar que hay algunas quejas de algunas organizaciones políticas respecto al sistema del Jurado Nacional de Elecciones, que parece que hace lento este procedimiento. Y es cierto, sí, dejan las cosas para el final, ¿no? Y eso también es algo que se debe revisar. Muchísimas gracias al abogado Alonso Encarnación, especialista del Jurado Nacional de Elecciones. Son las 9:28.